clubes nochislenses en general y del maestro Julián Macías, a venir a compartir con ustedes la visión que tenemos de un equipo de investigadores de la Universidad de Zacatecas. En los últimos 20 años hemos venido trabajando el tema de la migración y el desarrollo, primero en Zacatecas, luego en diferentes estados, y en los últimos años hemos podido hacerlo en varios países de Centroamérica, Sudamérica, Filipinas, Turquía, diferentes lugares. Y los años que tenemos trabajando nos permiten tener una idea muy clara que la migración solo puede reducirse cuando se elaboren políticas de desarrollo, de migración y derechos humanos. Cuando el profesor Julián tuvo a bien invitarme a participar en este evento, yo le daba dos títulos de mi charla. La primera era esta, de mexicanos en Estados Unidos, puede ser zacatecanos en Estados Unidos, mercancías de exportación que solamente sirven para mandar dólares al país, o ciudadanos con derechos plenos. Y con derechos plenos significa no solamente derecho a votar, significa con derecho a no emigrar por falta de empleo, por falta de ingresos y por cuestiones de violencia e inseguridad, como desafortunadamente sigue sucediendo en nuestro país. El título que tengo en esta presentación es una forma elegante de plantear la misma pregunta. Lo que hoy tenemos en México y en Zacatecas es un enorme reto. Si tenemos 100 años de migrantes en México y en Zacatecas, si los migrantes en México mandaron el año pasado 23.600 millones de dólares, ¿por qué no hay políticas de migración, de desarrollo y derechos humanos que hagan que la migración no sea una necesidad, sino que sea una alternativa? ¿Y por qué si ustedes mandaron el año pasado todos los zacatecanos 672 millones de dólares, ¿por qué el gobierno solamente dedica 11 millones de pesos al Instituto Estatal de Migración? ¿Y por qué no hay políticas de migración y de desarrollo que, como nos demuestran los estudios en el mundo, solo con estas políticas se puede reducir la migración a nivel internacional? Si ustedes quieren, puedo anticipar una respuesta corta, como la decía el domingo pasado Jorge Durán, que es un experto mundial en migraciones, y él hacía la misma pregunta el domingo en el periódico La Jornada, en un artículo de una cuartilla completa. Y él decía: ¿por qué si hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, el gobierno mexicano no ha hecho políticas públicas para esos 12 millones? Y la respuesta corta es porque estos 12 millones o estos 650,000 zacatecanos no están organizados para sus propios intereses. Y solamente en los procesos electorales es cuando los toman en cuenta. Pero el resto de los 3 años o 6 años no tienen una organización como migrantes que les permita ser ciudadanos con derechos plenos, no solo para votar, sino con derecho al desarrollo en sus comunidades, todas las comunidades de Nochistlán, con ingresos permanentes, con ingresos decorosos, con educación, con salud. El tema es, mientras los migrantes mexicanos no estén organizados y que tengan la capacidad para incidir en los programas, en los proyectos y en los presupuestos, todos los partidos políticos y todos los políticos van a seguir haciendo lo que han hecho en los últimos 30 años. No es para que se pongan tristes. Es lo mismo que podemos decir a los mexicanos que todavía no hemos emigrado. ¿Por qué los partidos en general hacen y deshacen con el país lo que quieren y los ciudadanos, 120 millones, pagamos las consecuencias? Porque no estamos organizados, porque no ejercemos nuestros derechos y porque todos los partidos y todos los gobiernos de los diferentes colores
solo nos buscan en los procesos electorales. Y quizá todos ustedes, a pesar del tiempo que tienen acá, nuestros dichos no se olvidan. Y hay un viejo dicho que dice: los ciudadanos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Por qué otro tipo de migrantes como los filipinos, los turcos, los marroquíes tienen una serie de políticas económicas? Tienen bancos migrantes nacionales para facilitar la transferencia de remesas y proyectos. Los tienen porque los migrantes tienen organizaciones nacionales muy fuertes que no son afectadas por los partidos políticos, por todos los partidos políticos, como sucede en nuestro país. Yo voy a usar un poquito de tiempo, 40 minutos, y voy a tratar de darles una fotografía de lo que ha pasado con el tema económico y migratorio en nuestro país, especialmente lo que ha pasado en los últimos 6 años, no solamente en términos de crisis económica, sino que hemos avanzado en términos de una ley de migración, que hemos avanzado ya en una serie de políticas y propuestas que han llegado a ser ya reconocidas como programa especial de migración, pero que no hay presupuesto para aplicarlas, ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Y esta última parte la he hecho no para torturarlos a ustedes, sino para que vean que muchas de las actividades que quisieran hacer, hoy existen acuerdos nacionales que si los gobiernos de Zacatecas se comprometieran realmente con los migrantes, podríamos generar empleo, ingreso, educación, alimentación, salud y seguridad humana. Pero eso va a depender de la organización que tengan todos los zacatecanos en los diferentes estados de la Unión Americana. Y lo ideal que nosotros hemos planteado, platicábamos hace rato con Rafael Barajas, con Martín Carvajal, con el señor Don Lucas y otros, depende que seamos capaces de construir un Zacatecas distinto, los zacatecanos que estamos en el sur, los zacatecanos que estamos en el norte. Y decirlo no es muy complicado, es un Zacatecas con desarrollo, con empleo, con ingreso, con bienestar y con seguridad. Y mi última introducción es más que el 3x1. Hay que invertir en la capacitación y profesionalización de las organizaciones de migrantes. No estoy diciendo que desaparezca el 3x1, pero a lo que más deben invertir ustedes es en su propia organización, capacitación, en la educación de sus hijos en Estados Unidos, porque si los zacatecanos se empoderan en Estados Unidos, automáticamente se empoderan en Zacatecas y en el mundo. En Asia, en Europa, nos han preguntado ¿por qué invierten tanto en lo que debe pagar el gobierno? ¿Y por qué no tienen sus propias escuelas? ¿Y por qué no tienen sus centros de capacitación? Como los judíos, como los chinos, como los japoneses, como los coreanos. La respuesta que le doy es que los zacatecanos dicen que tienen mucho cariño por su tierra, por sus comunidades. Eso lo entienden, pero dicen, están gastando los recursos que deberían invertir en el proyecto de sus comunidades en algo que el gobierno por ley tiene que hacer. Comienzo con una primera lámina donde el dato es muy importante. En 1970 solamente había en Estados Unidos 800,000 mexicanos viviendo permanentemente aquí en este país. 800,000 paisanos que vivían acá. Vienen las crisis económicas del 76, del 82, del 94 y luego viene una etapa de estancamiento crónico desde 95 hasta la fecha, donde la economía no ha crecido por encima del 2.5%. Y seguramente muchos de ustedes fueron expulsados de México y de Zacatecas por los impactos de la crisis del 76. Y hasta pueden ustedes presumir quién fue expulsado por la crisis del 76, por la del 82, por la del 94 o en cuál sexenio.
Y lo que tenemos del 95, precisamente después de Salinas hasta la actualidad, es un estancamiento, mayor desempleo, pobreza, marginación, inequidad y antidemocracia. Y esto que pongo allí, 1982-2007, a mí me gusta utilizar una imagen diciendo: México en 33 años ha experimentado 3 mentiras y una tragedia económica y social. La primera mentira fue cuando la gran crisis de 1982 y que nos dijeron: privatizando la economía, desmantelando el Estado, vamos a convertirnos en una potencia económica. Y de 1982 al 88 no pasó eso. Segunda mentira, presidente Salinas de Gortari: con el Tratado de Libre Comercio vamos a convertir a México en una potencia exportadora y México se va a convertir en una gran economía. Termina el sexenio de Salinas de Gortari y se desploma la economía 19 de diciembre de 1994 con una macro devaluación. Y les anticipo que estamos padeciendo la tercera mentira después de 2 años de Peña Nieto. Privatizando el petróleo, la energía y todos los recursos naturales, México se va a convertir en una potencia. Y hoy la economía mexicana está hundida porque depende en un 40% del precio del petróleo. Y el precio del petróleo se cayó en un 40%. Hicieron un recorte de 65,000 millones de pesos. Y el secretario de Hacienda nos avisa que el año que viene va a haber un recorte por lo menos de 134,000 millones de pesos. Y hoy en México todos los secretarios y en general los gobernadores están preocupados porque se les van a afectar todos los ingresos en un 30%. Y yo me temo que muchos de ellos van a venir a perseguir a los migrantes para que le metan más dinero al 3x1. Yo les diría: no les hagan caso, mejor inviertan en su formación, su capacitación y en becas de sus hijos y de los mejores estudiantes para hacer sus propios equipos de desarrollo comunitario en Estados Unidos. Esto no quita que el que pueda colaborar con algún dólar lo haga, pero que la prioridad sean ustedes. El dato fuerte, después de 33 años, y esto la Biblia lo dice: por los hechos lo conoceréis. Nos dijeron hace 33 años que con el mismo modelo que están queriendo seguir aplicando Peña Nieto y su equipo íbamos a ser una potencia. Pero lo que sucedió que en 33 años lo que generó este modelo fue expulsar 11 millones de mexicanos, de los cuales ustedes son unos distinguidos representantes. Y como dice un líder michoacano, José Luis Gutiérrez, ustedes no se vinieron a California para conocer Disneylandia. Se vinieron a California por buscar una forma de vida diferente, por superarse, por asegurar un beneficio para sus hijos, para sus familiares, porque ni el país ni el Estado les dio la oportunidad. Cuando un nuevo modelo económico expulsa a 11 millones de personas del país, y después de 33 años se quiere seguir aplicando lo mismo, uno dice: caramba, ¿qué pasa? ¿Los presidentes mexicanos tienen alguna neurona mal? ¿O este modelo que beneficia a 11 supermillonarios con más de 1,000 millones de dólares y que ha parido al segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, con 67,000 millones de dólares, es un modelo que nunca va a frenar la migración, sino que se aprovecha de las remesas de los migrantes, las que mandan para las familias y las que mandan para el 3x1, porque están subsidiando el gasto que debería cumplir solo el gobierno mexicano. Esto parecía el mundo ideal. El modelo económico arruina el campo, el TLC lleva a la quiebra a la industria textil, a la del juguete, a la del papel, a la de la madera. Se van para Estados Unidos, pero mandan remesas
¿para qué cambiamos el modelo? Pero viene la crisis del 2007 y 2008 en Estados Unidos y se junta el hambre con las ganas de comer. Se reduce la migración, caen las remesas y se incrementan las deportaciones. Y ni México, y ni Zacatecas, y ni Nochistlán están preparados para recibir a los cientos o miles de migrantes deportados y retornados de Estados Unidos. Y es en este escenario que se acaba lo que fue la válvula de escape. Muchos creían que toda la vida Estados Unidos iba a poder recibir toda la cantidad de mexicanos que pudieran entrar a este país con papeles y sin papeles. Y la crisis nos hace poner los pies en la tierra. Este país también sufre crisis, como pasó en el 29-33 y que nos expulsaron 500,000 de mexicanos a la fuerza. Y en ese contexto, lo venimos diciendo desde el año 2000, urge un cambio de modelo económico en México y en Zacatecas. Y el nuevo modelo económico es sencillo: que genere empleo, que genere ingreso, que genere bienestar y que no genere tanta violencia e inseguridad como tristemente sucede en México y en algunas regiones de Zacatecas, incluida Guadalupe, incluida Fresnillo y la región limítrofe con Durango y con Jalisco. Este modelo, muchos economistas los hemos escrito, lo hemos publicado, lo hemos presentado hasta la Secretaría de Gobernación y no nos hacen caso. Y esto lo señalo no como un ejercicio de vanidad, lo señalo como una muestra de que las universidades públicas de México han hecho propuestas a nivel nacional y a nivel de los estados y no ha existido la voluntad de los partidos políticos ni de los gobernantes de tomarlas en cuenta. Aquí tenemos datos muy rápidos. De 1982 al 2015, esto del PIB, Producto Interno Bruto, no ha rebasado en todo este periodo el 1%. Y México requiere crecer 6.5% para generar 1,5 millones de empleos que se requieren cada año. El problema es que México este año tenemos ya 120 millones de habitantes. Tenemos una población económicamente activa, esto significa gente que trabaja, de 50 millones de personas, y dentro de esos 50 millones, 30 millones de personas son trabajadores informales. Hay una dependencia muy importante en México que es el INEGI, y el INEGI da un dato irrefutable. El 61% de todos los trabajadores en México están en la economía informal. Esto nos habla que la economía mexicana, con la forma en que la han manejado en 33 años, no ha tenido la capacidad de generar los empleos necesarios. 1,500,000 empleos cada año. Para ver los datos de todo esto está 20 millones de pobres extremos. Se calcula que hay 61 millones de pobres. ¿Cómo es posible que este México, con todos los recursos de la naturaleza, la quinta economía petrolera, tenga 61 millones de pobres? La mitad de la población en pobreza. Y junto a esto tenemos 20 millones de pobres extremos. Personas que ganan menos de 16 pesos diarios para vivir. Piensen ustedes cómo puede vivir una familia con menos de 16 pesos. Y está el tema de 8 millones de pobres extremos que no alcanzan ni eso. Y esto nos habla de la pobreza, de la miseria, y claro que esto también tiene que ver con la violencia en el país. Jóvenes que les resulta más fácil ser sicarios que vivir con menos de 16 pesos o con 70%, que es más o menos el salario. Y un dato muy fuerte que tiene que ver con el hecho de que muchos de ustedes se vinieron por sus hijos. 7.8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y esta cantidad de casi 8 millones de jóvenes que el país no les da la oportunidad de trabajar ni estudiar,
se convierten en un potencial ejército de trabajadores de la industria del crimen. Hay analistas del tema de la inseguridad en México que le llaman ejército delincuencial de reserva. Es decir, son casi 8 millones de jóvenes empobrecidos que si les pagan 10,000 pesos los malosos, les dan un vehículo, les dan una pistola, les dan un celular. Los muchachos, como sucede trágicamente en Michoacán, como sucede en Guerrero y como ya sucede en varias zonas de Los Cañones, en Fresnillo y en otros municipios, son reclutados por la industria del crimen. Yo aquí quiero señalar cómo hay una lógica perversa entre la destrucción de la economía, la falta de empleo, la falta de ingreso y el reclutamiento de todos esos jóvenes, hombres y mujeres, que no pueden decir que no cuando les ofrecen por vez primera 10,000 pesos, una pistola, un vehículo, un celular y la impunidad para hacer lo que quieran, sabiendo que los pueden matar en cualquier momento, como sucedió con 3 jóvenes en Valparaíso el domingo pasado. Y esto lo digo no para escandalizarlos, sino que son los problemas que trágicamente estamos viviendo en Zacatecas. Está el tema de los retornados. Aquí el amigo Rigoberto Castañeda y toda su oficina nos han apoyado en un proyecto de 3 años donde estamos trabajando impacto de retorno en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Zacatecas. Y se estima que han regresado al país 2.7 millones de retornados. Y el problema principal es la falta de empleo. Y lo que hemos visto en los 6 estados, gente que es deportada después de 15 o 20 años, que dicen, me fui por falta de empleo y regreso a mis comunidades de los 6 estados y no solamente no hay empleo, no hay seguridad, no hay paz, y en 30 días los migrantes tratan de venir nuevamente endeudándose y recurriendo nuevamente a los pueblos. Lo digo esto como una forma de compartir algo que hemos hecho con el apoyo de las oficinas de migrantes y con 5 equipos de investigadores en el país, para que lo que estoy planteando no es solo de Zacatecas, sino que es reflejo de lo que hoy en día estamos viendo en todo el país. Y es en ese sentido que a mí, yo me siento obligado a compartir con ustedes. Lo que nos están diciendo que el gobierno mexicano actual nos iba a mover, pues sí nos ha movido, pero a una mayor crisis. Y la crisis se los acabo de señalar. Pensaron que privatizando el petróleo iba a haber una avalancha de las grandes corporaciones mundiales por el petróleo y por el gas, pero no supieron leer el mercado mundial de los hidrocarburos. Y cuando se desploma en un 50% el precio del petróleo, y ellos habían calculado el presupuesto del 2015 a un precio de $85 el barril y se les cae a 39, se les desploma el ingreso de todo el país. Y es en ese contexto que decimos, bajo las condiciones actuales, ni se va a reducir la migración, ni se va a reducir la pobreza. Yo simplemente los invito a que vean el periódico de ayer, la prensa nacional de internet, las declaraciones del secretario de Hacienda, la crisis económica y los recortes van a durar varios años. Como dicen los pilotos del avión, abróchese el cinturón de seguridad, porque la caída de la economía mexicana no se para en 5 años si no hay una organización de los ciudadanos que obligue a reorientar el modelo económico como se ha hecho en otros países. En el Plan Nacional de Desarrollo, no quiero meterme al proceso electoral, que ahora se reconoce que fue un proceso electoral muy irregular, donde las tarjetas de crédito, los bonos, las despensas y el dinero hicieron que la elección se diera a favor de quien ganó. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo es un esqueleto muy general. Realmente no es un plan de desarrollo que reflejara las potencialidades y las limitaciones de nuestro país. Y aquí nuevamente, me voy rápidamente de esa lámina, lo que nos estaban diciendo con 5 puntos es que iban a seguir aplicando el mismo modelo. Y el equipo económico de Peña Nieto es un equipo que depende del equipo económico de Carlos Salinas de Gortari.
Entonces, mi preocupación es que si durante 33 años el modelo económico ha fracasado para generar empleo e ingreso, y nos están diciendo que van a aplicar lo mismo, lo que vamos a seguir teniendo es a México como una enorme fábrica de pobres o una enorme fábrica de migrantes, pero con una economía norteamericana cada vez más restringida para la entrada de los migrantes mexicanos y con deportaciones crecientes. Y ahí vemos que no solamente nos hemos equivocado con los presidentes mexicanos, a veces nos emocionábamos cuando Obama era candidato a la presidencia porque lo confundíamos con San Martín de Porres. Decíamos morenito, buena gente, buena onda, pero aquí vemos que en Estados Unidos los presidentes tienen muchas restricciones. Y finalmente hoy se le llama el comandante en jefe de las deportaciones, con más de 2 millones de deportados, que refleja el estado de cosas políticos y de prioridades. Cuando la economía mexicana crecía, que entren todos los mexicanos con papeles y sin papeles. Y cuando viene la crisis, estos mexicanos tales por cuales se nos quitan los empleos y empezar a deportar masivamente a los mexicanos a nuestro país. Lo interesante fue que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en México había cerca de 85 organizaciones sociales, incluidas federaciones de migrantes de Zacatecas, de Jalisco, de Oaxaca, de Veracruz, de Michoacán y algunos académicos que habíamos estado trabajando para la nueva ley de migración. Y la ley de migración se pudo sacar junto con su reglamento en el 2011. Y cuando ya gana el partido que ganó la presidencia de la República y que se empezó a trabajar para el Plan Nacional de Desarrollo, dijimos, ¿y por qué no metemos el tema de migración y desarrollo en el Plan Nacional de la Presidencia de la República? Y batallamos porque al principio, como decía Salinas de Gortari, ni nos veían ni nos escuchaban. O como dicen los chavos en México, no nos pelaba el gobierno federal. Empezamos a movernos, empezamos a presionar y finalmente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación nos hicieron caso a estas 86 organizaciones de México y organizaciones de migrantes. Y a través de algo que llamamos Colectivo Plan Nacional de Migraciones, logramos hacer una propuesta. Aquí yo voy a dejar este material con la idea que al que le interese se lo lleva y lo pueda difundir. Y aquí esta propuesta sintetiza lo que nosotros vemos como proyectos de desarrollo, de migración y derechos humanos. Primer punto, una visión integral. Sistema Nacional de Rendimiento de Cuentas. Coordinación de los 3 niveles de gobierno. Estrategia Nacional de Protección a Derechos de Migrantes. Vincular los programas gubernamentales con la migración y el desarrollo sustentable.